Muchas gracias, licenciada, muchas gracias a Justicia, Tributo y Equidad por la invitación. Y la charla, como la mayoría de todas las pláticas que doy, las personas que han tomado clases conmigo, que han estado en otras conferencias, siempre me encanta dividir los temas en tres aspectos porque siento que eso lo hace más didáctico. Adelanto la temática en la que voy a dividir la charla el día de hoy. La primera es un contexto de cómo se encuentra la reforma constitucional del artículo 19 el día de hoy. ¿Qué está pasando entre los tribunales? ¿Cómo lo estamos discutiendo los jueces en las audiencias? Si algunos estamos aplicando, inaplicando, que ustedes sepan el panorama real de lo que se van a encontrar en una audiencia. Esa es la primera parte de la charla. La segunda la voy a enfocar entiendo que en este me ayudaría mucho saber que me pusieran en el chat cuántos de ustedes son estudiantes y quisieran ser defensores o cuántos de ustedes son abogados postulantes. La segunda parte de la charla va a estar centrada para ustedes. Si son muchos más que los fiscales, o a lo mejor voy a abundar un poco más de tiempo en eso. ¿Por qué? La segunda parte de la charla es qué podemos hacer como abogados, cómo podemos alegar el tema de la prisión preventiva oficiosa, y lo quiero hacer desde una visión distinta de la que usualmente enseñamos en la academia. ¿Qué argumentos a los jueces nos ponen en aprietos? Quizá alguno de mis compañeros por ahí va a tener que batallar con los argumentos que yo les diga hoy para que ustedes puedan plantearlos en la audiencia y que le quiten el sueño al juez, que lo hagan pedirle un receso para que le tengan que consultar a su personal cómo resolver. Esa va a ser la segunda parte de la charla. Y la tercera es, sabedores de que hay jueces que aplican la prisión preventiva oficiosa y fiscales que obviamente sabemos en muchos de los casos piden la prisión preventiva oficiosa y también conocedores de la discrepancia de debates que hay entre los jueces, me gustaría saber si en el chat hay fiscales. Eso ayudaría mucho para saber también cómo orientar la última parte de la charla. La última parte de la charla es cómo un fiscal podría respaldar la prisión preventiva oficiosa en sus audiencias. Ojo, no con eso estoy diciendo que ese sea mi criterio, simple y sencillamente porque en las audiencias me ha tocado que muchos fiscales dicen de manera expresa o de manera literal, es que hay una restricción en el artículo 19 y con ese argumento se quedan en la audiencia. La idea es que todos desde su trinchera tengan mayores elementos para que en la audiencia no les toque algún juez que resuelva a la fácil. Háganse la complicada, mis compañeros. La idea es que ellos tengan una labor difícil. Lo que son varios postulantes, estudiantes. Me da mucho gusto ver estudiantes y eso va a ayudar bastante a que a lo mejor tenga que hacer la charla un poco más ligera para las personas que todavía no egresan de la carrera. Para esta situación, y por eso quería dar el contexto previo, contexto previo de cómo está la situación de la prisión preventiva oficiosa el día de hoy. Para las personas que son estudiantes y que quizá no tengan el contexto de lo que es la prisión preventiva oficiosa, traducción en términos no jurídicos, vas a estar encerrado en un reclusorio hasta que te dicten una sentencia firme. Y eso porque así lo dice la Constitución en algunos delitos, sin discusión, sin ver si eres peligroso o no, sin saber si vas a poner en peligro a la víctima, sin que se sepa si tienes algún peligro de sustracción o si o si obstaculizas la investigación, sin discusión y solamente por el tipo de delito, tú vas a estar en prisión. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que las cárceles están llenos de inocentes? Hemos escuchado que durante todos los procesos las personas están privadas de su libertad de manera injustificada. Bien, a eso se refiere la prisión preventiva oficiosa. Si alguno de nosotros fuera acusado por algo y esa acusación estuviera sustentada en hechos falsos, y voy a mencionar delitos muy graves, secuestro, ¿cuántas personas han sido acusadas falsamente de secuestro porque ha habido tortura, porque ha habido prueba ilícita, porque las detenciones son ilegales, o bien porque la propia persona en realidad no cometió ningún tipo de delito, sino que simple y sencillamente alguien le sembró algo y esa persona está siendo acusada de uno de los delitos más graves el día de hoy o de los que la criminología mediática se ha encargado de hacernos saber que es lo más grave. En esos casos, esa persona, aunque sea acusada falsamente, va a estar en prisión durante todo el tiempo que dure su proceso. Y que, por cierto, no sé si sepan que los delitos de secuestro, para las personas que son postulantes, me gustaría hasta que pusieran cuánto tiempo tarda un proceso de secuestro, al menos en fuero federal.
¿Cuánto tiempo tarda desde que la persona es detenida hasta que lo sentencian? Alguien que sea postulante y que haya defendido personas de secuestro. ¿Cuánto tiempo dura un juicio? Porque, ojo, la Constitución marca una regla general que son 2 años, pero en la realidad, o al menos las audiencias que yo he tenido de secuestro, no son 2 años lo que dura un proceso de secuestro, dura muchísimo más. Alguien que sea postulante o alguien que por aquí quiera participar, que nos diga cuánto. Rubén, adelante. Bueno, yo traigo un asunto hecho del 2017 ¿Sin sentencia? y al día de hoy no se ha dictado la sentencia. Se dictó una sentencia, la tumbé con un amparo y estoy esperando una nueva sentencia. Bien, el ejemplo que nos refiere Rubén no es la excepción, es la regla. La regla es lo que nos refiere Rubén. Se están tardando tanto los procesos. Y aquí no vamos a echar culpas a nadie, no vamos a echar culpas a que la estrategia de la defensa, a que los de amparo se tardan 2 años para amparar y decir que se concede el amparo para que se emita la versión escrita de la vinculación a proceso. Todos, y eso es algo que siempre quiero dejar muy claro, todos somos responsables de lo que está pasando. Servidores públicos, funcionarios, jueces, fiscales, todos somos responsables porque todos de una u otra manera hemos fomentado que el sistema penal acusatorio ya deje de tener esa esencia que había tenido cuando recién se creó. Para las personas que son estudiantes, prisión preventiva significa eso, que porque está en el artículo 19 de la Constitución en ciertos delitos, que antes de la reforma eran secuestro, delincuencia organizada, delitos electorales, feminicidio, homicidio doloso, en esos delitos la persona va a estar en prisión hasta que se le dicte sentencia. Este tipo de prisión es sin discusión. Ahora, ¿qué pasaba antes de la reforma que nos regalaron el año nuevo? Ustedes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 2024, ustedes encontraron una reforma que cambia algunas reglas, pero me gustaría darles el contexto de lo que pasaba antes de las reglas y después de esas reglas. Antes de esas reglas, el país se dividía en dos, y se dividía en dos porque hay dos órganos que prácticamente sus criterios nos obligan a los demás jueces y tribunales del país. Hay un pleno regional centro-norte y hay un pleno regional centro-sur. Estos tribunales deciden prácticamente lo que los demás jueces y tribunales de su jurisdicción o dentro de estos circuitos judiciales van a resolver. ¿Qué pasaba antes de la reforma? Antes de la reforma, los estados de la República que se regían o que están obligados por un tribunal que es el Tribunal Centro Norte, en su mayoría inaplicaban la prisión preventiva oficiosa. Es decir, decían, es que esta prisión preventiva es violatoria de derechos humanos porque ya tenemos dos sentencias de la Corte Interamericana que nos dijeron que esto es contrario a la presunción de inocencia, que no se discute si la persona tiene un peligro de sustracción, que no se discute si la persona pone en peligro la investigación, que no se discute si se pone en peligro a la víctima, a la comunidad o a los testigos. Y en esa situación, esos tribunales, incluido su servidor que estaba como juez en el Centro de Justicia Penal Federal en Nezahualcóyotl, yo inaplicaba la prisión preventiva oficiosa. Todavía no voy a decir si aplico o no, todavía se los comentaré más adelante. Se inaplicaba, ¿por qué? Porque esas dos sentencias de la Corte Interamericana, para las personas que no las conozcan, que son estudiantes, es el caso García Rodríguez contra México y el caso Xompactl Tecpile contra México. En esas dos sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se dijo que mantener a una persona en prisión sin discusión y sin sentencia violaba el derecho que todos tenemos a que se nos presuma inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que pasaba en el centro norte. Y eso pasaba en el centro norte porque este pleno regional emitió un criterio que voy a poner en el chat para que ustedes, si lo gustan consultar, es el registro 2027-280. No lo voy a poner en pantalla para que no genere esto algún tipo de distracción, pero ese criterio es obligatorio y es obligatorio para los tribunales y juzgados que formamos parte de ese centro norte, incluido Nezahualcóyotl, incluida la Ciudad de México. ¿Qué decía ese criterio? Ojo, este criterio era de amparo, pero este criterio decía que cuando las personas iban a un amparo porque decían que esa prisión preventiva violaba derechos de esa prisión preventiva oficiosa, decían
este pleno regional, a ver, espérense, aquí hay algo que se llama apariencia del buen derecho. En esa apariencia del buen derecho, yo puedo prever que potencialmente se le puede conceder el amparo a una persona por que esos dos tribunales, esas dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me permiten establecer que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, es contraria a las sentencias de la Corte Interamericana y por lo tanto tú juez, en este caso su servidor, juez del sistema penal, tú juez tienes que dejar de lado esa sentencia, esa prisión preventiva oficiosa y ahora tienes que someter a discusión si la persona es peligrosa, peligro de sustracción, si pone en peligro a la investigación o si obstaculiza la investigación o si pone en peligro a la víctima, a la comunidad o a los testigos. Y ya los jueces de instancia, en la audiencia teníamos que decir que no aplicábamos esa prisión preventiva oficiosa. Eso era en la mitad del país antes de la reforma. Y muchos abogados, los que son postulantes no me dejarán mentir, tenían esa posibilidad de pelear en el centro norte que sus clientes pudieran irse a juicio en una medida cautelar distinta, firmando una vez al mes, brazaletes, resguardo domiciliario, todo el catálogo de medidas que está en el artículo 155 del Código Nacional. Había otra mitad del país, algunos decían la mitad malvada, pero para los fiscales era la mitad bondadosa. Hay un pleno regional centro-sur que tiene otro criterio y que ustedes van a ver que es un criterio totalmente distinto. Es el criterio 2028-043. También ya se los mandé en el chat el número para que ustedes lo tengan. Aquí, totalmente distinto a lo que nos dijo el Pleno Regional Centro Norte. Aquí decía, aunque se vayan al amparo, yo voy a mantener tu prisión preventiva oficiosa y te vas a quedar guardado hasta que se te dicte una sentencia. ¿Cuál era la razón? La razón de ese Pleno Regional es, hay una regla constitucional, hay un artículo 19 constitucional y a pesar de que las sentencias de la Corte Interamericana obliguen a México, lo cierto es que la Corte también ya dijo que cuando exista una restricción expresa al ejercicio de un derecho, debe atenderse esa restricción y por lo tanto no habría apariencia del buen derecho. En este caso, ¿qué hacían? Y esto se envía de consecuencia. Imagínense esto si ustedes fueran jueces. Si el de amparo les dice que deben aplicar la prisión preventiva oficiosa, ¿en qué momento ustedes creen que los jueces de instancia, al menos en el sur del país, se iban a atrever a inaplicarla? Era muy complicado. Son contados los jueces que inaplicaban la prisión preventiva oficiosa en la región centro-sur. Ese era el panorama antes de la reforma. Antes de la reforma teníamos países divididos, perdón, entidades federativas divididas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió a partir del 31 de enero de 2024? El 31 de enero de 2024 se publicó una reforma que aquí sí me va a permitir compartir un fragmento del Word en pantalla, si por ahí me permite la licenciada. Voy a compartir el texto como dice la Constitución el día de hoy. Ya alcanzan a ver todos en mi archivo de Word. Bien, en este archivo de Word marqué lo que cambió a partir de la reforma del 31 de diciembre de 2024. En primer lugar, algo que no debería sorprendernos a nadie, se aumentan más delitos. Cuando se creó la prisión preventiva oficiosa, se supone que era excepcional, iban a ser muy poquitos delitos y la regla iba a ser la libertad. Con el paso del tiempo, ustedes van a ver que ese artículo ya aparece sentencias de jueces que no conocen los puntos y seguidos, sentencias de jueces que tienen párrafos de 3 cuartillas. Así va a acabar el artículo 19 constitucional. Se añadió la extorsión a esta lista de delitos, se añadieron todos aquellos delitos que tienen que ver con ilegal introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, todos los verbos que se les haya ocurrido a, a los que reformaron la Constitución,